Bueno, hoy empezamos una nueva serie. La serie de los Efesios está en pausa hasta enero. Y hoy vamos a empezar una serie de Navidad que la vamos a llamar Vieron una gran luz. Vieron una gran luz. Y en la mañana de hoy vamos a hablar de admirable consejero. Admirable consejero. Déjeme mover aquí. La luminosidad, según la astronomía, es la cantidad de luz emitida en un determinado tiempo. En nuestra vida cotidiana, cuando se nos quema un bombillo, solemos reemplazarlo con otro bombillo. Y estos bombillos vienen en varios batiajes. De 40, de 60, de 100, de 120, como sea, cualquier bombillo que usted necesite. Ahora, la luminosidad del Sol es 3.846 por 10 a la 26 vatios. Y me puse a sacar la cuenta y esos son 384.600 trillones de vatios. O sea que emana extremada mucha luz, ¿verdad que sí? Entonces, pero hay una luz que todavía es más grande que la del Sol. ¿Cuál es? La luz de nuestro Señor. Amén. Es mucho más brillante porque Él es la luz que nos sacó de la oscuridad del pecado y nos sacó del reino de Satanás. Si nos acordamos de esa serie que prediqué hace un año atrás, de la oscuridad a la luz, 1 de Pedro 2.9 nos dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio linaje, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel, que es Jesús, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ellos vieron una gran luz. En Isaías 9.2 dice el profeta Isaías: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. De ahí el tema. Ellos vieron una gran luz. Que los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. ¿Y por qué sombra de muerte? ¿Por qué sombra de muerte? ¿Por qué estaban en oscuridad? Bueno, si nos vamos al 9.1, perdón, a los versículos del 8, del capítulo 8, del 5 al 9, ellos estaban en oscuridad porque el pueblo asirio estaba a punto de destruirlos o de conquistarlos. Fíjense lo que dice 8 del 5 al 9. Dice palabra: y volvió el Señor a hablarme de nuevo y diciendo: por cuanto este pueblo ha rehusado las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se ha regocijado en Rezín y en el hijo de Remalías, por tanto, he aquí el Señor va a traer sobre ellos las aguas impetuosas y abundantes del Éufrates. Es decir, el rey de Asiria con toda su gloria, que se saldrá de todos sus cauces y pasará sobre todas sus riberas, fluirá con ímpetu en Judá, inundará y seguirá adelante, hasta el cuello llegará y la extensión de sus alas llenará la anchura de su tierra. Oh Emanuel, quebrantaos pueblos que seréis destrozados, prestad oído confines de toda la tierra, ceñíos que seréis destrozados, ceñíos que seréis destrozados. Vieron una gran oscuridad. Sin embargo, el profeta Isaías les da como una especie de buenas noticias, o los trata de animar. En el versículo 13 dice Isaías: al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Los está animando un poco. Pero, dice el profeta Isaías, para aquellos que no obedecen, le espera un futuro bien oscuro. Si nos vamos al 19 al 22, dice la palabra: y cuando os digan, consultad a los medium y a los adivinos que susurran y murmuran, decid: ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos y por los vivos? A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer.
y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos, y sucederá que cuando tengan hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, volviendo el rostro hacia arriba. Después mirarán hacia la tierra y he aquí tribulación y tinieblas, lobreguez y angustia, y serán lanzados ¿a dónde? A la oscuridad. Pero ellos vieron una gran luz. Entonces, en Isaías 9:1, y viene la palabra pero. A mí me encantan esos pero. Pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Dónde estuvo una gran parte del ministerio del Señor? En Galilea, en Galilea. Entonces esta palabra melancolía que dice la Biblia de las Américas, en realidad es la palabra oscuridad. En realidad es la palabra oscuridad. O sea que el profeta nos está diciendo que no siempre va a haber oscuridad para el pueblo de Israel o para Galilea en este caso, para Galilea. Amén. Entonces fíjese bien. El profeta nos quiere decir aquí varias cosas. Y nos dice que esa luz va a traer varios beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, si usted sigue leyendo por ahí, va a ver que va a multiplicar la nación. Es un beneficio de esa luz del Señor Jesús. Que va a aumentar la alegría de Galilea. Que va a quebrar el yugo de su carga. Y dice que va a quebrar la vara del opresor. Amén. Son beneficios. Ahora, esa luz, el profeta Isaías más atrasito, nos dice que vino en forma de niño. Váyase a Isaías 7:14. 7:14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Emmanuel qué significa qué? Dios con nosotros. Y ese niño, dice el profeta Isaías aquí en el 7, en el 6, nos ha nacido y ese hijo nos ha sido dado. Un niño ha nacido para nuestro bien, para nuestro provecho y para nuestra ventaja, no para los ángeles, sino para los hombres. Ese niño se hizo hombre ese niño se hizo hombre y sufrió una muerte de cruz para que usted y yo pudiéramos tener una naturaleza santificada. Ese niño se hizo hombre para que nuestro pecado recayera sobre él. Y de esa manera él satisfizo la ira de Dios, que en realidad debía caer sobre todos nosotros. Él fue el cordero sustitutivo. Él murió en vez de usted y en vez de mí. De esta manera Cristo se convirtió en ¿quién? En un mediador, en un redentor, que era extremadamente adecuado para su pueblo y ejecutó varios oficios para nuestro beneficio. Ahora, ¿cuáles eran esos oficios? Bueno, su oficio sacerdotal. ¿Cómo hace eso? Al satisfacer e interceder por nosotros. Jesús era un sacerdote, el sumo sacerdote que habla el libro de los Hebreos, para satisfacer e interceder por nosotros. Su oficio profético, ¿para qué? Para enseñarnos. Y su oficio real, para gobernarnos. Y ahí nos dice el profeta, hablando del futuro, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David, sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho de la justicia. Desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. Algún día en el futuro, Jesucristo va a gobernar esta tierra por 1000 años, dice pero no vamos a entrar en ese punto, porque eso es profecía allí. La idea es que el Señor, su reino no va a tener fin, porque su reino es eterno. Amén. Ok, entonces,
Dice el profeta, un hijo se nos ha dado. Un hijo se nos ha dado. ¿Para qué? Para que pudiera responder a las relaciones que tienes de padre, esposo, hermano y amigo. A nosotros se nos ha dado ese hijo. Jesús, ¿quién es? Es el esposo de la iglesia, ¿sí o no? Amén. Es nuestro hermano y amigo, ¿sí o no? Y es nuestro Salvador, cuyo amor es extremadamente grande, comprensivo, incomparable, inefable, inmutable e irreversible. Amén. Ahora bien, en esta serie vamos a ver características del carácter de nuestro Señor. Y la primera de ellas es que Él es nuestro admirable o maravilloso consejero. Admirable o maravilloso consejero. Y yo voy a utilizar la palabra maravilloso más que admirable, porque me gusta más. La palabra maravilloso significa extraordinariamente bueno o grandioso, que provoca un sentimiento de asombro. Extremadamente bueno significa emocionante o que causa asombro, que tiene que provocar asombro, sorprendente, extraordinario, sorprendentemente excelente, muy admirable, extremadamente impresionante. Estoy como Pablo, con puras hipérboles, pura exageración. Pero eso es lo que es Dios. ¿Se acuerdan que yo le decía la semana pasada que no hay una palabra que describa la grandeza de Dios porque no existe? Él es más grande que todo. Entonces, tengo una pregunta para nosotros ahí esta mañana. ¿Cuándo fue la última vez que el nombre de Jesús te hizo maravillar? ¿Todavía te asombras en el nombre de Jesucristo? ¿O te has vuelto frío, apático, distante y ajeno? ¿No te emocionas cuando piensas en el nombre de Jesús? Yo creo que deberíamos emocionarnos. Miren, el predicador Adrian Rogers dice: queridos amados, Jesús es maravilloso. Maravilloso es su nacimiento, maravilloso es su vida, maravilloso en su enseñanza, maravilloso en sus milagros, maravilloso en su muerte, maravilloso en su resurrección. Y oh sí, maravilloso en sus milagros y en su segunda venida. Su nombre es maravilloso. Y eso es lo que el profeta aquí nos está diciendo. El Señor Jesucristo es un maravilloso consejero. Ahora, esa palabra consejero describe a alguien que le da consejos a alguien según sus problemas. Un abogado que defiende el caso de uno en la corte. ¿Qué nos dice 1 Juan 2:1? Dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Eso es un consejero. Yo no sé si han visto las películas que en vez de decirle abogado le dicen counsel. Porque un abogado es un consejero que le ayuda a usted a salir del problema. Y el Señor hace eso, pues. Es como alguien que cuida niños en un campamento de verano. Y no somos todos, yo escribí aquí, no somos todos hijos de Dios en un lugar extranjero. Evidentemente, los hijos de Dios nos dice el primer capítulo de Juan, que los hijos de Dios tienen que llegar a Dios a través de ¿quién? De Jesús. De Jesús. Jesús es nuestro consejero, es aquel que otorga sabiduría. ¿Por qué? Porque se hizo para nosotros sabiduría de Dios, dice Pablo en 1 Corintios 1:30, perdón. Otra pregunta que les quiero hacer en esta presentación: ¿a quién busca usted para pedirle consejos? ¿Busca al hombre o busca primero a Dios? ¿Tienes un problema hoy y no sabes qué hacer? No busques respuestas en los lugares o en las personas equivocadas. Busca a Jesús y conseguirás la mejor sabiduría que jamás hayas escuchado. Amén. Mire, yo me puse a pensar aquí y a mí me gusta saber el significado de las palabras. Consejero significa aconsejar, dar consejo, guiar, idear, planificar. La primera vez que encontramos esta palabra en la Biblia está en Éxodo 18:18, cuando Jetro le dice a Moisés: te daré consejo.
¿Y cuántas veces en nuestra vida escuchamos esa, pero de personas y no de Dios? Te daré consejos. Porque yo particularmente tiendo a pedir consejos primero al hombre y después a Dios. Y eso no puede ser así. El consejo, ese te daré consejo, tiene que ser el Señor primero hablándonos a nuestras vidas. Porque la palabra del hombre es mucho más menor que la palabra de Dios, ¿sí o no? Amén. Te daré consejo. La mayoría de las veces esta palabra se refiere a dar un buen consejo. Y aquí hay varios ejemplos. Isaías 14:24 dice la palabra: el Señor de los ejércitos ha jurado ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido, tal como lo había planeado. Ahí está la palabra esa, la palabra aconsejar. Planeado, así se cumplirá. Isaías 14:27 dice: si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? Isaías 40:14 dice la palabra: ¿a quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? Dice el profeta: ¿quién lo instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Nadie. Es la respuesta. Nadie. Porque a Dios no le enseña a nadie. Jesús es un consejero tan maravilloso, y esto poniendo los dos conceptos juntos, que su guía, consejo y planificación siempre nos va a llevar a tener una actitud de asombro ante la sabiduría con la cual Él trabaja en nuestras vidas. Eso es ser un maravilloso consejero. Eso es ser un maravilloso consejero. Ahora, yo le quiero dar 3 razones por las cuales Jesús es un maravilloso consejero. Amén. Amén. Aleluya. La primera es que Él es un consejero que nunca se equivoca. Él es un consejero que nunca se equivoca. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos seguido el consejo de alguien y nos ha ido extremadamente mal? ¿Sabe por qué? Por lo que dice Jeremías en capítulo 17, versículo del 5 al 8. Dice la palabra: así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en el yermo y no verá el bien cuando venga, habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Por el otro lado, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. La idea aquí, y ahí termina el texto. Entonces, la idea aquí no es que no confiemos en los hombres. El problema está cuando confiamos primero en los hombres antes que Dios. No nos confundamos. Cuando Jeremías dice: maldito el hombre que confía en el hombre, no es que no podemos confiar en nuestros amigos, en nuestra familia, en su esposo, en su esposo. Es cuando confiamos primero en ellos antes que a Dios. Por eso es que lo llaman maldito. Amén. Ahora, ¿cuántas veces hemos seguido más el consejo del hombre que el consejo de Dios? Respóndase eso en su propio corazón. El consejo estoy adelantando aquí. Siempre debemos buscar el consejo de Dios, hermano. Siempre. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente y eso significa que Él lo sabe todo. El hombre no lo sabe todo. Él es perfecto. Dios es perfecto. Su perfección no le permite equivocarse. Porque si Dios se pudiera equivocar, entonces no es perfecto. Tenga seguridad que cualquier consejo que proviene de nuestro Señor es seguro y adecuado. El consejo del Señor es seguro y adecuado. El consejo que proviene de su boca está diseñado para ayudarnos en situaciones específicas en nuestras vidas. Fíjense lo que dice el Salmo 119 del 99 al 104. Dice: tengo más discernimiento que todos mis maestros. Dice la palabra: porque tus testimonios son mi meditación. Sigue diciendo el salmista: entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca.
de tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. El consejo de Dios es perfecto porque su palabra es perfecta, hermano. Y ahí nos lo está diciendo el salmista. Tengo más discernimiento que todos mis maestros. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. La palabra nos da esa sabiduría. Y luego otro salmista nos dice en el Salmo 19 del 7 al 8, dice, la ley del Señor es ¿qué? Perfecta. Que restaura ¿qué? El alma. El testimonio del Señor es ¿qué? Seguro. Que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son ¿qué? Rectos. Que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Usted ve la cantidad de teología que hay allí. El salmista le está diciendo, la ley del Señor es perfecta. ¿Para qué? Para restaurar su alma. Después dice, el testimonio del Señor es ¿para qué? Para que te haga sabio. Y después dice, los preceptos del Señor son ¿para qué? Para que te hagas rectos, para que te alegren el corazón. Hermano, cómo me encanta a mí la palabra. La palabra es hermosa. De la boca de un Dios perfecto tiene que salir una palabra perfecta. De la boca de un Dios perfecto tiene que salir una palabra perfecta. Y si su palabra es perfecta, nunca, 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 nunca Él se va a equivocar en aconsejarlo a usted. Porque su consejo es perfecto. Entonces, lo primero que es admirable del consejero es que nunca se equivoca. Lo segundo es que es muy personal. Muy personal. En su vida en nuestra tierra, nuestro Señor Jesucristo tuvo encuentros personales con muchas personas, ¿sí o no? Y les daba bendición por la sabiduría que salía de su boca. Y yo aquí tengo varios ejemplos. Me acuerdo de Nicodemo. ¿Se acuerda de Nicodemo? Él vino a nuestro Señor durante la noche para indagar más sobre él. Juan 3, del 4 al 7. ¿Cómo puede un hombre, dice Nicodemo, cómo puede un hombre nacer siendo viejo, ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu, ese es el consejo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Ese es el mejor consejo que Jesús le pudo haber dado a Nicodemo. Ahora, fíjense en la expresión, te asombres de que te haya dicho. ¿Por qué él no se tenía que asombrar? Hermano, porque Jesús, él no estaba inventando nada, eso lo tomó él de Ezequiel. Porque Ezequiel habla de que nosotros seamos, rehechos, por decirlo así, por el agua que significaba nacer de nuevo. Eso no era un concepto nuevo, él lo sabía, lo único que no lo entendía. Y por eso es que venía de noche, por si acaso, para que sus amigos fariseos no lo vieran, porque no estaba seguro. Pero el Señor aquí se lo dijo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y yo me imagino que Nicodemo después, más adelante, dijo, chicos, yo me voy a revisar la palabra, porque yo soy un maestro, yo tengo que saber la palabra. Yo me imagino que él se fue a Ezequiel o a Jeremías y dijo, wow, el Señor tiene razón, yo tengo que nacer de nuevo. El mejor consejo que Dios le puede haber dado a cualquiera. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que Nicodemo nació de nuevo? Bueno, yo creo que Nicodemo nació de nuevo porque él, primero que todo, creo que indagó las Escrituras, era un maestro de la ley. Y segundo, que en el capítulo, en el libro de Juan, no escribió el capítulo, Nicodemo fue el que le pidió a los fariseos que le dieran el cuerpo muerto de Jesús. Y a él no le importó que sus amigos fariseos lo vieran. Yo creo que eso fue una señal de que Nicodemo llegó a conocer al Señor como su único y suficiente Salvador. Y eso lo expliqué yo el año pasado en la serie de la oscuridad a la luz. Entonces, Dios aconsejó a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Otro ejemplo, el ejemplo de Zaqueo, que también lo hablamos el año pasado. ¿Cuál fue el consejo de nuestro Señor? Zaqueo,
bájate de ese árbol y vámonos para tu casa, porque tengo que hablar contigo. Y ahí yo les explicaba el año pasado que o se quedó en su casa a comer o se quedó todo un día. ¿Y qué pasó? ¿Escuchó o no escuchó? Él se bajó apresuradamente, dice el capítulo 19 de Lucas, y conoció del Señor, su admirable consejero, su maravilloso consejero. El libro de los Hebreos nos dice en Hebreos 4:15 que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Ese es el tipo de consejero que nosotros debemos tener, que usted quiere, hermano. Ese es el verdadero consejero, ese es nuestro Jesús, nuestro maravilloso consejero. Él ha pasado por lo que usted y yo hemos pasado. Porque la Biblia dice, Él ha sido tentado en todo. Esa palabra todo significa universo de cosas. Él fue tentado en todo. Si fue tentado en todo, Él pasó por todo. Él conoce todas las emociones que usted y yo conocemos. Por eso es que se puede compadecer entre nosotros. Porque Él vino a esta tierra y se hizo ¿qué? Hombre. Se hizo un siervo. Como usted y como yo. La diferencia es que Él no conoció pecado. La diferencia es que Él no conoció pecado. Sin embargo, muchas veces, a pesar de que el consejo de nuestro Señor es personal, sincero y adecuado, lo rechazamos por nuestra propia conveniencia. ¿Por qué yo digo eso? Marcos 10, del 17 al 22 dice, cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterios, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Pero qué pasó? Dice la palabra, pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Mira, hermano, muchas veces, a pesar de que Dios quiere transformar nuestras vidas con su consejo divino, nuestras prioridades bloquean su bendición poniéndolo a Él en un segundo plano. Y eso es idolatría. Y eso es idolatría. ¿Cuál era el ídolo de ese hombre, de ese joven? El dinero y las posesiones. El dinero y las posesiones. Debemos tomar el consejo de Dios, el consejo de Jesús. Él es un maravilloso consejero que nunca se equivoca. Él es un maravilloso consejero que es muy personal. Y por último, Él es un maravilloso consejero que definitivamente nos ayuda. Él es un maravilloso consejero que definitivamente nos ayuda. Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Señor siempre nos ayuda. Lo que pasa es que muchas veces queremos que nos ayude de nuestra manera y no de la manera de Él. Por eso que a veces no vemos la ayuda del Señor. Por eso que a veces no vemos la ayuda del Señor. Cuando el Señor le dijo a Josué que iban a tomar la ciudad de Jericó, probablemente él se imaginó que iban a venir huestes celestiales e iban a destruir el muro de la ciudad, pero no. El consejo del Señor lo podemos ver en Josué 6, del 1 al 5. ¿Qué le dijo el Señor? Y esto pareciera una película. Pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Y el Señor dijo a Josué, mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Marcharéis alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días.
y 7 sacerdotes marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces. Y los sacerdotes tocarán las trompetas, y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno del carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Gloria al Señor. Dios le dijo, dale vuelta a la ciudad de Jericó 6 veces. La 7ª vez vas a dar un grito, vas a tocar la trompeta y el muro se va a caer. ¿Y sabe lo que me dice esto a mí? Que a veces el consejo de Dios le va a parecer extraño. Sin embargo, es consejo de Dios. Sin embargo, es consejo de Dios. Aquí escribí yo. El consejo de Dios a veces nos va a parecer extraño, pero Él siempre nos ayuda. Nunca nos deja a la deriva porque Él es un Dios que nos cuida y se hace cargo de nosotros. Ahora, aquí algo interesante. Usted sabía que antes de que esto sucediera, Josué tuvo también un encuentro personal con Jesús. Josué 5 del 13 al 15 dice, y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí un hombre estaba enfrente a él con una espada desenvainada en la mano, y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, más bien yo vengo ahora como el capitán del ejército del Señor. Amén. Eso es lo que llaman una cristofanía. Jesús estaba allí personalmente con Josué para decirle, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que va a pasar. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Por eso es que sabemos que es el Señor Jesucristo, porque si hubiera sido un ángel, nosotros no nos arrodillamos con los ángeles, porque los ángeles no son el Señor. Se arrodilló porque él sabía que era el Señor. Y el Señor le dijo, quítate la sandalia de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Y así lo hizo Josué. El capitán del ejército del Señor nos ayuda en nuestros tiempos de necesidad y tribulación. Él es el maravilloso consejero que nunca se cansa de hablar contigo e impartir sabiduría. Él no se cansa, hermano. Él no tiene horario de oficina ni una secretaria para tomar sus llamadas. Si eres su hijo o hija, lo tienes a tu disposición las 24 horas del día cuando necesites un oído que te escuche con amor y paciencia. A veces la gente, nuestros hermanos, no nos escuchan, pero no con paciencia y no con amor, sino con juicio. El Señor te va a oír con paciencia y con amor. Él es el Dios de toda consolación. Su consejo te consuela, le da paz y alegría a tu alma. Nosotros deberíamos tener la actitud de Josué y cuando el Señor nos dé consejo, nuestra respuesta debería ser, ¿qué dice a mi Señor, a su siervo, su Señor? Amén. En otras palabras, Señor, ¿qué me estás diciendo hoy? ¿Qué me estás aconsejando? Y Josué le obedeció. O deberíamos responder como Samuel en 1 Samuel 3:10. Habla que tu siervo escucha. Habla que tu siervo escucha. Si usted quiere la ayuda de Dios, si usted quiere su consejo, no se asombre cuando le diga algo extraño como lo hizo con Josué. Obedezca y deje que la voluntad de Dios se cumpla en su vida. Él es un maravilloso consejero porque nunca se equivoca. Él es un maravilloso consejero porque es muy personal. Y Él es un maravilloso consejero porque definitivamente nos ayuda. Aleluya. El nombre admirable consejero revela la sabiduría y la guía incomparable de Jesucristo, el Mesías prometido. Él es más que un guía o un consejero. Él es la fuente divina de toda sabiduría, cuyo consejo trasciende el entendimiento humano. Sus planes son impecables, su guía es perfecta y su amor es infinito. A través de su vida, muerte y resurrección demuestra que su consejo no solo conduce a la vida eterna, sino también a la paz. Porque es la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ha creído usted en el maravilloso consejero? ¿Ha sometido su vida a la sabiduría de su consejo? Yo los exhorto a que se someta a su sabiduría. Porque su sabiduría es más alta que la de los hombres. Su consejo es más grande que el de los hombres. Su palabra es perfecta. Por eso que su consejo es perfecto. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, te doy las gracias, Señor, porque tú eres un maravilloso consejero, Señor.
Y ese consejo debemos siempre tenerlo presente en nuestras vidas y obedecerte. Ayúdanos en este tiempo de Navidad a aprender más de ti y de tu carácter y poder también, Señor, ejemplificar a nuestras familias y a esta comunidad tu carácter, porque tu carácter es perfecto. Ayúdanos a reflejar ese carácter en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.